Quiero hablarles sobre el Cristo resucitado. Díganle que está a su lado, Cristo resucitó. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado es la estocada más fuerte que el enemigo de las almas recibió en toda su historia. Les digo algo, yo no tengo los elementos para saber qué cosa fue más dolorosa para Satanás que haber sido echado del cielo o haber visto a Cristo resucitar. Yo no sé qué pudo haberle dolido más, pero sé que las dos cosas le dolieron. Y como el último golpe es el que queda más fresco, me atrevo a asegurar que la resurrección de Cristo le ha dolido mucho más. Y el moretón todavía lo tiene reciente, ese pobre diablo sucio, feo, que pertenece al infierno exclusivo. La resurrección de Cristo fue descrita incluso en el libro de Génesis. La resurrección de Cristo fue algo tan grande, ha sido algo tan conmovedor para todo el universo, que desde el principio de los tiempos se profetizó la misma. Dios no quiso dejar esto para las postrimerías, no. Quiso decirle al hombre, desde que el hombre cayó, tranquilo, que esta caída no va a ser para siempre. Esta derrota que acabas de sufrir en el huerto del Edén no va a ser para siempre. Yo voy a poner enemistad, y agarra a la mujer y mira, y voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, hablándole a la serpiente, y voy a poner esa enemistad de tal manera que la simiente tuya, a la serpiente, va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, ¿quién es? Es Cristo. Pero la simiente de la mujer te va a agarrar a la simiente tuya y la va a herir en la cabeza. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo agarró a la simiente de la serpiente, que es Satanás, que es el pecado, que es la maldad, y le dio una herida mortal en la cabeza, resucitando al tercer día con poder y con gloria. Por eso hoy lo celebramos con la euforia que lo celebramos, porque los demás que se levantaron, sus huesos están en sus respectivas tumbas. Los demás que quisieron erigirse como Salvador y Redentor de la humanidad están ahí. Y antes de Cristo debo decirle que se levantaron muchos. El rabino Gamaliel así lo enseñó cuando fueron a pedirle consejo a Gamaliel, quien fue el maestro del apóstol Pablo, y Gamaliel, que era nieto de Hiliel, uno de los principales rabinos judíos, forjadores de una escuela rabínica de la que se cree que el mismo apóstol Pablo pertenecía. Pues Gamaliel le dijo a quienes perseguían a los cristianos: tranquilo, que si esa gente no es de Dios, esa gente se va a callar en unos cuantos meses o quizás en unos cuantos años y no se hablará más de ello. Pero si esa gente es de Dios, si ese Jesús al que ellos predican realmente es el Mesías prometido, entonces estaríamos peleando con Dios. Pero déjenlo tranquilo, porque si no son de Dios, igual que ya no se habla de los que se levantaron antes que Jesús, tampoco se hablará de Jesús. Pero Gamaliel, con ese conocimiento de Dios, dejó la puerta abierta para que la gente entendiera que el que murió en la cruz es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, que resucitó para salvación de las vidas. Si yo fuera tú, le diera ese aplauso más fuerte al Señor. La resurrección es el cherry que se le puso al jugo, al frozen, para indicar que ya todo estaba consumado. La resurrección de Jesús es la evidencia más grande que se nos dejó de que quien predicó 3 largos años en Israel realmente era el Mesías prometido, el Redentor de la humanidad. Pero esa resurrección es la garantía, repita conmigo, garantía
de que usted y yo también vamos a resucitar. Si no hubiera habido resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, iglesia, nosotros hoy no fuéramos iglesia. Estaríamos hoy en otras cosas. De Cristo no se hablaría más que como se hablara de un rabino más que pasó por el pueblo de Israel. Pero no, Él no solo fue un rabino con enseñanzas extraordinarias e irrepetibles. No, Él no solo fue una persona que tuvo poder para hacer milagros. Recuerden que antes que Cristo hubo gente que hizo milagros. Recuerden lo que ocurrió en Egipto, cuando las plagas que envió el Señor, todo eso fueron milagros. Lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, eso fue milagros. Lo que hizo Eliseo muchas veces, eso fue milagro. Hubo muchos milagros antes de Cristo, pero nunca nadie había resucitado de entre los muertos como Cristo resucitó y como lo celebramos en este día. Por eso esa resurrección es la estampa irrepetible de que todo lo que Cristo dijo de sí mismo es verdad. ¿Cuántos le creen a Cristo? Todo lo que Él dijo de Él como el Hijo de Dios es verdad. Todo lo que Él dijo sobre la salvación es verdad. Todo lo que Él dijo que haría y que ha hecho es cierto. Cristo, el Cristo resucitado, no solo es un Cristo histórico. Está bien, resucitó y ya. No. Ese Cristo resucitado es tu abogado. ¿Cuántos necesitan un abogado como Cristo? Yo necesito un abogado como Cristo. Cristo es tu abogado. Y es un abogado que intercede permanentemente por nosotros delante del Padre. ¿Cómo? Y necesitamos que alguien esté intercediendo por nosotros delante del Padre. Pero claro que sí. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente y corazón está completamente y de manera permanente inclinado hacia el mal. ¿Escuchó lo que dije? A usted y a mí nos dejan suelto. Mira el péndulo. Usted ve el péndulo. El péndulo se inclina o se mueve en función de la fuerza externa que se le da. Pero ese péndulo, ubíquese como que usted es el péndulo. Si ese péndulo se suelta a su suerte, ese péndulo se va a inclinar siempre hacia un lado. En el caso nuestro, hacia el pecado. La balanza. Si nuestra vida fuera una balanza y si Cristo no se coloca en un lado de la balanza, ¿sabe lo que pasa con nuestra vida? Que la balanza nuestra siempre se va a inclinar hacia el mal. La razón por la que usted y yo no estamos secuestrados por el mal no es porque usted y yo somos buenos, no. Es porque Cristo está en nosotros y Él nos ala hacia el bien. Dale un aplauso grande al Señor. Es Él que nos mueve hacia el bien. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, intercediendo ante el Padre. ¿Y por qué necesitamos un intercesor? Porque permanentemente estamos inclinándonos al pecado. Porque si nos atacan un poquito, es más, mire, hay gente que no han pecado. ¿Sabe por qué? Porque no han tenido la oportunidad para pecar. Escuche lo que digo. Hay hombres que no se han acostado con otra mujer porque no ha aparecido la mujer que se le encuere y que le ponga la cama y que se acuesten ahí. Oiga lo que le estoy diciendo. Hay gente que no se han robado unos cuartos buenos porque no lo han puesto en un cargo donde haya cuarto bueno. Sí. Porque el corazón del hombre está inclinado permanentemente hacia el mal. Esa es la importancia de que Cristo esté en nosotros. Si Cristo está en nosotros, pase lo que pase, vamos a estar de pie. Llueve, truene o vente, vamos a estar de pie. Nos traigan y nos oferten lo que nos oferten, vamos a estar de pie. Porque sabemos que lo que nos han entregado, nos lo han entregado en vaso de barro, pero es mucho más grande que todo lo que el mundo puede ofrecer. ¿Alguien dice amén? Nada se compara con lo que Cristo nos ha entregado. Por eso dice la Biblia, mire,
el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, porque sí, es verdad. Salomón dice, he visto príncipes andando a caballo, andando a pie, y he visto plebeyos andando en caballos. Como diciendo, he visto gente arriba, lo he visto caminando abajo, pidiendo para el locrio de arenque del día. Sí, Salomón lo vio. Pues mire, yo lo he visto también. Yo lo he visto también. Y he visto plebeyos andando en grandes caballos. Porque Dios es el que sabe del futuro de nosotros. Por eso no se salga de las manos de Dios. Dile que está a tu lado, no te salga de las manos de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ese Cristo es tu abogado. Tenemos un abogado. ¿Por qué tenemos necesidad de un abogado? Porque tenemos un acusador permanentemente. Hay alguien que permanentemente nos está acusando ante el Padre. ¿Viste cómo se vistió esa mujer hoy? ¿Viste que se encontró, entre comillas, una funda, una bolsa en una casa y no era de él y se la llevó? ¿Viste que tenía que estar en su empleo temprano y llegó media hora tarde? Se está robando media hora. Es un ladrón ese que va a la iglesia, mira, que llega tarde a su empleo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Santo Dios. De manera que ese individuo, Satanás, el Señor lo reprenda, está permanentemente mirando por dónde es que a usted y a mí nos va a agarrar. Por dónde es que nos va a atrapar para ir a acusarnos. Cuando va y nos acusa, se encuentra con el abogado, con Jesús de Nazaret. Y el maestro le dice al padre, Padre, ¿es verdad? Él se está robando eso allá. ¿Es verdad? Él está saliendo con otra persona. ¿Es verdad? Él está hablando mentira. Es verdad, él está fornicando, él está adulterando, es verdad, está mintiéndole a su familia, él está mintiendo al pastor, pero Padre, recuerda que por él fue que yo morí allá en la cruz del Calvario, por él yo resucité, así que perdónalo por amor a tu hijo, que estoy aquí y que triunfé en la cruz, como tú me enviaste a triunfar en la cruz, y ahí viene el perdón del Padre, porque hay un abogado intercediendo por nosotros, que se llama Cristo Jesús. Si yo fuera usted, le diera un aplauso fuerte al Señor. Ese abogado nunca ha perdido un caso. Todas las sentencias habidas y por haber, ese abogado las tiene a su nombre. Las ha ganado. Nunca ha perdido en una audiencia. Cuando ven que él llega a la audiencia, los demás se ponen temblorosos. Llegó el matatán, llegó el que nos humilla a todos aquí, porque él defiende un grupo de gente imperfecta. Repita conmigo, imperfectas. Él defiende gente con errores, pero cuando él lo defiende, él no lo defiende por los méritos de esa gente. Es un abogado raro. Él lo defiende por los méritos de sí mismo. ¿Usted comprende eso, iglesia? Cuando Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalos, no dice perdónalos porque ellos son buenos, no. No le dice, Padre, perdónalos porque ellos se congregan, o porque ellos son miembros de la iglesia, o porque tienen tal apellido, o porque me hicieron unos buenos honorarios, me pagaron bien como abogado. No, Cristo le dice al Padre, Padre, perdónalos porque yo lo lavé con mi sangre. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, abogado divino, nunca te olvides de nosotros. Y luego se lo dice a Juan para que Juan nos lo diga a nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por la sangre de Cristo. La epístola a los Romanos en el capítulo 8. Anote conmigo esta cita y estudien en la casa. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Para el judío, la derecha significa mucho, iglesia. Para el judío, primero le hablo de la mano izquierda. La tradición hebraica, las tradiciones judías,
establece que con la mano izquierda es que se deben hacer todas las cosas impuras. Usted va al baño, después que usted hace sus necesidades, el papel que usted usa, cójalo con la mano izquierda. Usted va a limpiarse las secreciones nasales, límpiesela con la mano izquierda. Usted va a recoger una basura, un lodo, una estiércol, hágalo con la mano izquierda. Usted va a poner la mano a un cadáver, tóquelo con la mano izquierda. Usted va a hacer algo no agradable para Dios en términos de limpieza, de pureza y santidad, hágalo con la mano izquierda. Ahora, si usted va a tomar la Torá, tómelo con la mano derecha. Si usted va a tomar una ofrenda para Dios, tómela con la mano derecha. Si va a levantar la mano, primero levante la derecha. Y si quiere santificar la izquierda, levante luego la izquierda. Para el judío, la derecha, la diestra, es lo puro. Es lo divino, es lo transparente, es lo sagrado. Por eso Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero no me venga a decir a mí que usted quiere estar ahí mismo a la izquierda. No, yo no quiero estar a la izquierda del Padre. No, yo quiero estar a la derecha del Padre, al lado de Cristo, que también está a la derecha del Padre. La derecha es el lugar donde Cristo quiere que sus hijos estén. Si hay algún zurdo aquí o izquierdista, me perdona, ¿no? Pero la derecha es eso. Por eso está el maestro a la diestra del Padre. La epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos también enseña algo sobre eso. Hebreos 7, verso 25, oiga lo que dice. Por lo cual, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es el papel de Cristo en esta dispensación. ¿Sabe cuál? Interceder por usted y por mí. Oiga bien, cuando Cristo se iba de esta tierra, le dijo a los discípulos, muchachos, yo me voy. Yo me voy porque ahora me toca otro papel. ¿Cuál papel? El de interceder a la diestra del Padre por ustedes. Por eso es que me voy para allá. Y mientras estoy intercediendo, también estoy preparando moradas para ustedes. Pero si yo me fuera, yo no lo voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar a otro que es exactamente igual que yo, que es el Consolador. Repita conmigo, Consolador. El Paracleto, el Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. En esta dispensación, quien está con la iglesia, la persona de la Trinidad que acompaña a la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Dicen amén. Eso es central de la teología bíblica cristiana protestante, ¿no? El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia en este tiempo. Por eso cuando la iglesia sea arrebatada, no habrá más Espíritu Santo en la tierra. ¿Alguien entiende lo que predico? Porque el Espíritu Santo obra para la iglesia. El Espíritu Santo trata con los que están afuera. ¿Sabe cuándo? Cuando ellos entran a la iglesia. Amén. Y como es para la iglesia el ministerio del Espíritu Santo, cuando no haya iglesia en la tierra, pues Él no tiene razón de estar acá en la tierra. Mientras el Espíritu Santo nos guía aquí en la tierra a toda verdad y a toda justicia, el Hijo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces yo te quiero decir, iglesia, si este Cristo resucitado tomó su tiempo para dedicarse a interceder por ti, ¿por qué razón cuando llega el momento de la caída, que llega lamentablemente, piensas que no hay salida, que no hay solución? Hay salida y hay solución, y la tiene Cristo Jesús a la diestra del Padre. Así que levántate, come, vive en Cristo Jesús la salvación que Él te ha entregado y que conquistó en la cruz del Calvario. Juan capítulo 2, primera de Juan, la primera epístola de Juan. En el capítulo 2, verso 1 también nos enseña algo. El apóstol amado hablando, el discípulo amado hablando. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo. Preste mucha atención a esto. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Es el primer consejo apostólico. No pequen. Hagan lo imposible por no pecar. Por favor, no pequen. Pero si pecan, ojo con esto, Juan, conocedor de la naturaleza humana, dice, pero si pecan, abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo que nos está diciendo Juan es, caíste, no debiste caer. Haz lo imposible por no caer. Pecaste, no debiste pecar. Haz lo imposible por no pecar. Pero si lo hiciste, muchacho, come, bebe, que largo camino te queda por delante, porque la resurrección de Cristo no fue en vano. La resurrección de Cristo fue para que aún el que haya caído se levante y resucite conjuntamente con él. A eso no le gusta a Satanás. A Satanás le molesta que usted sepa eso, porque él quiere que cuando usted caiga se quede en la derrota y en el polvo de la derrota. Nuestro Cristo nos dice que no, que ese polvo de la derrota no es nuestro destino. ¿Cuántos dicen amén? El polvo de la derrota no es nuestro destino final. Ahí no nos quedaremos. Nos vamos a levantar junto con nuestro Redentor. El Cristo resucitado, iglesia. El Cristo resucitado es la garantía de que usted y yo vamos a resucitar. Y se lo dije al principio. Y la Biblia tiene sustento para esto. Primera Corintios, búsquela por favor, anótela. Y luego léalo en casa. Primera Corintios 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Él es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice Juan capítulo 11, verso 25, le digo a Jesús, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que en mí cree, aunque muera, vivirá. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aunque esté muerto, vivirá. Pablo lo amplía un poco más en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cristo es garantía de que usted no se va a quedar en la tumba fría. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Al Cristo resucitado, iglesia. A ese Cristo resucitado que hoy celebramos con tanto júbilo, gozo, regocijo y algarabía, le fue entregado todo poder, todo dominio, toda autoridad se le entregó a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Óigame, piensa en la persona que más autoridad haya tenido en toda la humanidad. La persona que más poder haya tenido en la humanidad. Carlos V, que fue el rey que más territorio tuvo bajo su monarquía, porque heredó la corona española y heredó la corona germánica, Sajonia. Y en el tiempo que era rey fue que se descubrió América. Imagínese usted, todo el territorio americano quedó debajo de su monarquía. Pero ni Carlos V tuvo tanto poder como el que tiene Cristo Jesús. Gengis Khan, que construyó el imperio contiguo más grande de toda la historia. Contiguo es territorio pegado del mismo territorio en sucesión, como un efecto de dominó. Gengis Khan no tuvo el poder y el dominio que tiene Cristo Jesús. Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido en su entonces con el imperio greco-macedonio, no tuvo el poder y la autoridad que tuvo Cristo Jesús. La dinastía persa con Darío, Ciro, los Jerjes, Atarjerjes, Asuero, con todo lo que lograron dominar, nunca llegaron a tener el dominio, el poder y la autoridad que Cristo Jesús ha tenido por los siglos de los siglos.
el imperio poderosísimo de Roma con Julio César, César Augusto, Octaviano, todos los demás emperadores que construyeron ese gran imperio, ninguno de ellos llegó a tener el poder que nuestro poderoso Rey de Reyes ha logrado acumular. De manera que sobre los altos que usted conoce, hay un Altísimo que está por encima de todos ellos, que es Cristo Jesús. Y este Cristo resucitado. Oh, gloria al nombre del Señor. Y pensar que ese está en su casa. Y pensar que ese duerme con usted. Y pensar que ese Cristo del que estoy hablando camina con usted. Y pensar que ese Cristo del que estoy hablando saca tiempo para meter la mano por usted. Yo lo quiero mover a reflexionar sobre esto. ¿Cuánta gente usted conoce que ha ido a meter la mano por usted? ¿Cuánta gente usted conoce que ha ido a intervenir por usted? Gente que fue a un sitio que usted tenía una deuda. Mira, él debe aquí $1 millón, póngalo a mi cuenta que yo lo pago. ¿Cuánta gente han hecho eso por usted? ¿Cuánta gente han ido a un dealer y han dicho, mire, ese carro que vale 3, 4 millones de pesos, ponlo a mi nombre y entrégaselo a tal persona? ¿Con quién han hecho eso aquí? Cristo ha hecho eso por nosotros y mucho más. Lo que significó la crucifixión de Cristo en la cruz, en palabra del apóstol Pablo, fue lo siguiente. Cuando en la epístola a los Colosenses, Pablo dice, mas él tomó el acta, haga así conmigo, como si fuera a agarrar algo, por favor. Tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y la exhibió públicamente, triunfando sobre los principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones espirituales, sobre ellos en la cruz. Esta es una práctica del derecho grecorromano. Es una práctica del derecho grecorromano. Como no existían los medios de comunicación, ni periódicos, ni medios audiovisuales, cuando se hacía una audiencia en un tribunal greco-romano, pues la decisión que el juez tomaba se agarraba en un pergamino, que podía ser un papiro o cualquier otro mecanismo de escritura, y se clavaba en la plaza más pública de esa comunidad. Se iba a la plaza y ahí se clavaba esa decisión. ¿Para qué? Para que toda la comunidad fuera a esa plaza y leyera lo que ahí estaba escrito. Entonces en ese papel, en esa acta, estaba escrito: Carlos Peña fue condenado por esto, por esto, por esto. Ya todo el mundo sabía por qué el tipo estaba preso. Pero también podía decir, esa acta fue puesto en libertad porque fue encontrado total y absolutamente inocente. Lo que Cristo hizo fue eso. Cristo agarró esa acta que la humanidad y el infierno había redactado en contra de nosotros, porque todos éramos culpables. ¿Cuántos lo saben? Todos éramos culpables. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, estábamos como destituidos de la gloria de Dios. O sea, éramos culpables. Pues Cristo fue en la cruz, agarró esa acta, venga, y la rompió públicamente. ¿Públicamente dónde? En la plaza. Por eso la cruz fue levantada en un lugar alto. La palabra hebrea Gulgulet, lo que significa es eso. Gulgulet significa la cabeza o el tope de una montaña. Algunos creen que el Gulgulet no era un lugar que se llamaba así específicamente, Gólgota, no, sino que fue la punta alta de una montaña, que algunos creemos que esa montaña fue el monte de los olivos, el mismo lugar donde fue crucificado Jesús. Creemos que fue ese lugar porque en hebreo Gulgulet lo que significa es el tope, la parte más alta de una montaña. ¿Para qué? Para que
todos lo vean. Para que todos sepan que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Habrá alguien redimido en este lugar por la sangre de Jesús? Oh, gloria al nombre del Señor. No lo hizo escondida, no. Lo hizo en público. Y no se conformó con hacerlo en público, sino que Cristo mismo provocó que arriba en la cabeza de la cruz se pusiera un letrero para que todo el mundo sepa qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Y el letrero tenía las siglas de INRI: Iesus Nazarenus Rex Ius, en latín, Jesús de Nazaret, ¿qué cosa? Rey de los judíos. Pero luego la escribieron también en hebreo, para que todo el mundo sepa que Jesús era el Melech al-Malechein, el rey de los judíos. Y luego lo escribieron también en griego. ¿Cuántos sabían que estaba escrito en los 3 idiomas? Ese letrero en la cruz que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos, estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y estaba escrito en latín. ¿Por qué en estos 3 idiomas? Primero en latín, porque el latín era el idioma de los que gobiernan. Cristo quiso y provocó que en el idioma de los que tenían el gobierno, el imperio romano. ¿Me van siguiendo, verdad? Entonces, para que los que gobiernan sepa que quien está clavado ahí en la cruz es el rey aún de los que gobiernan, que es el rey de los que están en los palacios, que es el rey de los que tienen la autoridad para tomar decisiones, y que él está por encima de los que se creen estar lo más arriba posible en términos gubernamentales. Pero lo escribe también en el idioma hebreo. ¿Para qué? Para que los religiosos lo sepan. El idioma hebreo era el idioma de los religiosos. Era el idioma en el que se celebraba, se daban las clases en la sinagoga, en el templo. Era el idioma de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los esenios. Era el idioma de la gente que religiosamente gobernaba Israel. ¿Para qué? Para que los religiosos sepan que la religión no los iba a salvar, que el que lo iba a salvar era ese rey que estaba siendo crucificado en ese lugar. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Hoy tenemos que repetirle esto a los religiosos. La religión no te va a salvar, no te va a salvar el dogma, no te va a salvar la tradición religiosa, te va a salvar el que estaba crucificado ahí en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día con poder y gloria. Y finalmente, el letrero fue escrito también en griego. ¿Y qué era el griego en ese momento? El griego era el idioma del conocimiento, el idioma de los intelectuales, el idioma de los sabios, el idioma de Aristóteles, el idioma de Platón, el idioma de Sócrates, el idioma de Plutarco, el idioma de los que pensaron por la humanidad, dicen algunos, los griegos. Pues Jesús le dijo a los sabios de este mundo: si no miran hacia mí, tampoco serán salvos. No basta el conocimiento, no basta la sabiduría, no basta la información. Se necesita la sangre de Cristo para recibir salvación. Se necesita ser lavado por la sangre del Cordero para poder ser redimido. Y todo eso, ¿cómo se hizo, iglesia? Se hizo públicamente para que todos lo vean, para que todos lo sepan. Al Cristo resucitado se le dio toda autoridad, como dice Mateo 28, verso 18. Cristo mismo hablando antes de ser crucificado, dice: a mí se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Alguien dice amén? Cristo lo dijo antes de ser resucitado. Pero si esa resurrección no hubiera ocurrido, esta frase de Cristo se hubiera quedado en el aire y hoy ni siquiera estuviéramos mencionándola. ¿Por qué la estamos mencionando? Porque con su resurrección Él confirmó que de verdad
Él tiene dominio y autoridad hasta de la propia muerte. La tumba no pudo contenerla. La tumba tuvo que temblar. La piedra tuvo que moverse. Tuvo que abrirse y dejar salir a través de la puerta a su propio creador que había resucitado. Oh, gloria al nombre del Señor. Las cosas que ocurrieron en ese momento, cuando Cristo estaba expirando, dice la Biblia que se oscureció todo cuanto ahí estaba. Algunos, de manera poética, hemos descrito ese momento cuando todo se oscureció al ver a Cristo expirar en la cruz. Solemos decir que el sol cerró sus ojos porque no podía ver tanta maldad contra su creador. El sol, que es el ejemplo de la luz, cuando vio que la luz verdadera, que aquel que le puso luz al sol estaba siendo maltratado de esta manera, poéticamente el sol se apagó, cerró sus ojos y dijo: yo no puedo ver esto, no puedo aguantar esto. El sol, quizás hablando, dijo: soy yo el que debió estar ahí para que ellos vean realmente una luz que no pueden resistir en términos físicos. Pero mira, Él se quiso poner, Él que es la fuente de mi propia luz, está siendo maltratado. Y ante tanta ignominia prefirió el sol apagarse. Y dice la Biblia que todo fue oscuridad en ese momento. Pero el templo no aguantó tanta gloria en esa cruz. Y dice la Biblia que al momento de Él expirar, el velo del templo se rasgó en dos. Aquello que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como diciendo el mismo velo, hablando. Estoy dándole características de persona a estos objetos inanimados, como diciendo: no, si están haciéndole eso al Mesías, al Creador, al mismo Hijo de Dios, a Dios mismo, yo ya no tengo sentido, dijo el velo. Ya yo no tengo razón de existir. Ya yo no tengo motivo para seguir cerrando y separando el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Biblia que se abrió en dos, como diciendo: ya vengan, entren todos, que aquí no hay límite. Ya esto es lo mismo allá que lo mismo aquí. Y es lo que Cristo hizo al resucitar. Él se hizo presente en cada lugar. La presencia de Dios ya no está solo en el lugar santísimo o en el lugar santo. Ahora está donde quiera que haya alguien que pueda aplaudirle al Señor y decirle: santo, santo, santo eres tú, el Cristo resucitado. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa es la belleza de nuestro Cristo. El Cristo resucitado regresará a buscar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo resucitado regresará a buscar a su iglesia. Cuando Cristo ascendía resucitado con un cuerpo incorruptible, allá mientras se iba, dice la Biblia, váyase conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 10. Aparecen unos ángeles. Mientras Cristo estaba hablando con los discípulos, que en ese momento ya eran cientos y cientos de discípulos, Cristo es tomado y se va hacia el cielo y lo ven. Y se quedan mirándolo. Y se quedan mirándolo literalmente, no uno. Para que no diga alguien, no, que le dio epilepsia a ese alguien y por eso creyó que estaba viendo a alguien que subió. No. Ahí había cientos, si no miles de seguidores de Cristo. Y lo vieron todos ascender al cielo. Por eso que no han podido con la iglesia. No han podido destruir la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia de Cristo se nutre de evidencias. Repita conmigo, evidencias. Gente que entregó su vida. ¿Sabe por qué? Porque ellos no eran locos. Pero ustedes se imaginan a uno de esos cientos o miles que estaban ahí viendo a Jesús ascender al cielo y que después, un año más adelante o 2 años más adelante, Nati, vengan y le digan: mira, ese Jesús al que tú crees nunca existió. Entonces yo soy un loco. Pero yo lo vi cuando él ascendió así. No, eso fue una visión. No fue una visión porque éramos miles que estábamos ahí. Entonces, si tengo que morir por eso, voy a morir. La vida de los mártires cristianos y su entrega a la muerte es una de las
pruebas más indubitables de la existencia real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque yo no voy a morir por alguien que nunca existió. ¿Usted ha visto a alguien morir por alguien que nunca existió? A menos que sea un loco, un esquizofrénico. Pero esa gente que murió por Cristo fue porque vivió con Cristo, porque lo vio físicamente, porque metió. ¿Usted cree que Tomás, después de haber metido sus dedos en las llagas, 10 años después le iban a decir, como murió sacrificado Tomás? Tomás lo sacrificaron, ¿no? Le iban a decir que no, que él nunca existió. O sea, no, porque yo no soy loco. Es que yo lo toqué. Después que resucitó, yo lo toqué. O Andrés, que murió crucificado en una cruz de forma de X. De ahí viene la cruz de San Andrés, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque Andrés lo vio. Lo vio haciendo milagros en vida y lo vio luego resucitado. Pero 2030 años después, que es lo que realmente ha transcurrido, 2030 años después, hay quienes todavía estamos dispuestos a morir por Cristo. Porque aunque físicamente no lo vimos, en el Espíritu hemos visto su obra. Hemos visto cómo ha cambiado nuestras vidas. Hemos visto cómo ha cambiado nuestra familia. Hemos visto lo que ocurre con una gente cuando viene a los pies del Señor. Hemos visto cómo Él nos habla y lo que Él nos dice se cumple. Hemos visto cómo Él nos ha cuidado más que a las niñas de sus propios ojos. ¿Cómo vamos a negarlo? ¿Cómo vamos a dejarlo? ¿Cómo vamos a renunciar a esa verdad evidente de que Cristo es real? Oh, gloria al nombre del Señor. Ese Cristo regresará. Y le dice el ángel, le dicen los ángeles a los chicos que están viendo al maestro: varones galileos, ¿qué están ustedes mirando? Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10. Ese mismo Jesús que ustedes están viendo subir al cielo, así mismo regresará. Póngase de pie en esta hora. Así mismo regresará ese Cristo resucitado. Pero no va a venir como vino, de una virgen humilde. No. Si lo esperan así, le van a hacer out sin salir del home. Él no viene a nacer en Belén. Él no viene a ser perseguido. Él no viene como un cordero listo para ser llevado ante sus trasquiladores. No, Él viene como Rey de Reyes, como Señor de señores, y viene por su iglesia, a la cual le digo: yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y finalmente, iglesia, y quiero que me ayuden con esta cámara central, Martín, por favor. Finalmente, iglesia, yo quiero decirte que a ese Cristo resucitado le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que no tiene a ningún nombre por encima de él. A ese Cristo resucitado le fue entregado un nombre ante el cual toda rodilla se debe inclinar y confesar que Jesucristo es el Señor. Ese Cristo resucitado no solo pudo haber sido definido por su condición de Mesías, sino que ese Cristo resucitado es definido por su propio carácter y por su propia misión de Salvador. De ahí viene que Cristo es Jesús el Salvador. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del hombre. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es el bálsamo de Galaad. Él es la luz del mundo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el sol de justicia. Él es el resplandor de la gloria. Él es el Cordero de Dios. Él es el buen pastor. Él es el gran pastor. Él es el príncipe de paz. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es la vid verdadera. Él es la raíz del linaje de Isaí. Él es la raíz del linaje de David. Él es el león de Judá. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el camino, la verdad, la vida,
la resurrección, la puerta, la roca, la peña de Oreb. Él es el santo de Dios, Él es el justo, Él es el testigo fiel, Él es el mediador, Él es el abogado, Él es el autor de la vida, Él es el redentor, Él es el salvador del mundo, Él es el libertador, Él es el esposo de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el fundamento de nuestra fe. Él es la piedra angular de la construcción. Él es nuestro fundamento. Él es la piedra viva. Él es la piedra principal. Él es el juez justo. Él es el rey de la gloria. Él es el Señor de gloria. Él es el siervo suficiente. Él es el varón de dolores. Él es el alfa. Él es el omega. Y Él es el amado de las naciones, que la iglesia le dice: ven, Señor Jesús. Dale ese aplauso grande al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es, al que era y al que ha de venir. Padre, gracias por la resurrección de tu Hijo. Gracias porque tu resurrección es nuestra gran garantía. Gracias porque con ella nos confirma que la tumba fría no es nuestro destino, Señor. Ayúdanos, Rey, a vivir una vida en resurrección permanente. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida conforme a la resurrección de Cristo. Que te honremos en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no olvidar el sacrificio de tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Y a vivir cada día en esta permanente resurrección. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor.